Cordial saludo, estimado docente. Somos estudiantes del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal y junto con mis compañeros Alexandra Lorena Chalacán, John Edison Medina, Natalia Riomana, Óscar Alejandro Rosero y quien les habla Marbel Erazo, estaremos hablando acerca de las evidencias de auditoría. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. En esta diapositiva vemos los principales procedimientos que utiliza un auditor para obtener evidencia. Entre ellos tenemos la inspección, consiste en revisar documentos y activos físicos. La observación es estar presente en los procesos o actividades. La confirmación externa permite validar información directamente de terceros como bancos o proveedores. También está la reejecución, que consiste en repetir los cálculos o procesos para comprobar su exactitud. Está la indagación, que implica realizar preguntas a gerencia o a empleados. Y finalmente los procedimientos analíticos, que consisten en analizar variaciones y tendencias financieras. Todos estos métodos ayudan a obtener una información financiera confiable. Evidencias de auditoría. La NIA 500 se centra en las evidencias de auditoría. Explica que la evidencia debe ser suficiente, es decir, que debe ser en cantidad adecuada y también adecuada, lo que significa que debe ser de calidad y confiable. El auditor debe evaluar la fiabilidad de la información obtenida tomando en cuenta su fuente y su forma de recolección. Además, esta norma orienta sobre cómo seleccionar y aplicar los procedimientos de auditoría para que la opinión final del auditor esté bien fundamentada. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Hernández Serrano y el día de hoy les voy a explicar la NIA 501 y los tipos de evidencia que existen en auditoría. La NIA 501 es la norma que trata sobre la evidencia de auditoría en tres áreas específicas, las cuales son las existencias, litigios y reclamaciones y la información por segmentos. Su objetivo es asegurar que el auditor obtenga evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión confiable. Los tipos de evidencia según la NIA 501, las cuales hablamos anteriormente, son las existencias que presencian el contenido físico de inventarios, la evaluación de procedimientos de la empresa para registrar y controlar el conteo, inspección directa de los bienes, pruebas de recuento y verificación de documentos de ventas posteriores, litigios y reclamaciones, indagación con la administración sobre procesos legales, confirmación con asesores jurídicos si hay riesgos de errores materiales, presentaciones escritas de la gerencia sobre litigios conocidos. Y está la información por segmentos, donde está la verificación de la presentación y revelación de datos segmentados y la evaluación de la consistencia con el marco contable aplicable según el que maneje la empresa. La NIA 501 nos ayuda a que el auditor se enfoque en áreas críticas que puedan afectar la fiabilidad de los estados financieros. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es John Edison Ramírez y yo voy a hablar sobre las características de la evidencia de la auditoría. La evidencia de la auditoría es la base de la opinión del auditor. Esta debe ser suficiente y adecuada, es decir, debe ser relevante y confiable. Las características se dividen en 5 puntos. El primer punto es la suficiencia, que es la cantidad necesaria de evidencia para sustentar la opinión. El 2 es la adecuación, que es la calidad de la evidencia, a lo que se refiere que sea útil y confiable. El tercer punto es la relevancia, que está directamente relacionada con el objetivo de la auditoría. El cuarto punto es la confiabilidad, que provenga de una fuente veraz, preferiblemente tiene que ser externa. Y el quinto punto es la oportunidad, que se obtiene en el momento adecuado de la auditoría, del proceso. La NIA 505 se trata de las confirmaciones externas. Entonces, esta trata sobre el uso de confirmaciones como procedimiento de auditoría para obtener evidencia de manera directa y confiable. Aquí se divide en 3 puntos. La primera es evidencia confiable, que se obtiene directamente de terceros y que fuerza la seguridad. El segundo punto son los tipos. Entonces tenemos confirmaciones positivas, negativas o en blanco según la respuesta requerida. Y el tercer punto es la mayor credibilidad, que aumenta la confianza en la auditoría y reduce los riesgos de error y fraude. Gracias. Buenos días, mi nombre es Oscar. Bueno, soy el responsable de la presentación de la NIA 510 y la NIA 520. En esta presentación voy a hablar de dos normas. Pues la NIA 510 aplica cuando el auditor realiza por primera vez un encargo o busca revisar los saldos de apertura para asegurar que no se tengan errores, que las políticas contables sean coherentes. En cambio, la 520 lo que se refiere es a los procedimientos que son analíticos y que estos consisten en comparar y realizar como datos financieros para detectar cuáles son las inconsistencias.
Listo. En la línea 510 podemos observar que los saldos iniciales lo que hace es que sean confiables. La línea 520, en cambio, busca identificar las variaciones inusuales, apoyar la planificación y evaluar la coherencia de los estados financieros, usando ejemplos como comparar ventas, márgenes de utilidad o la norma con el número de empleados. En conclusión, lo que nosotros entendemos por esto es que la línea 510 asegura una base confiable desde el inicio, y la línea 520 lo que hace es analizar y validar que la información pues pueda estar bien durante todo el proceso de la auditoría. Muchas gracias. Muestreo de la NIA 530. Consiste en la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de los elementos que conforman una población con el fin de obtener evidencias suficientes y adecuadas que permitan al auditor formular conclusiones sobre dicha población. Los dos tipos principales de muestreo son el muestreo estadístico y el muestreo no estadístico. El muestreo estadístico es una técnica matemática que consiste en evaluar los resultados, permitiéndole medir el riesgo del muestreo y garantizar la representatividad, mientras que el no estadístico se basa en el juicio profesional del auditor. NIA 540. Auditoría de estimación contable. El alcance es responsabilidad del auditor en lo que respecta a una estimación contable e información a revelar. ¿Cuál es el objetivo? Es obtener una evidencia suficiente y adecuada según el marco de la información financiera aplicable. También incluye un requerimiento y orientación sobre cómo aplicar los procedimientos en las bases de las normas. La estimación contable es una aproximación a un importe en ausencia de los medios precisos de una medida. La incertidumbre de las estimaciones es susceptible a las estimaciones contables y la información relevada por falta inherente. También se tiene un sesgo de la dirección, que es la falta de neutralidad por parte de la dirección al momento de preparar informes.